Eh, la cantidad de empresas que están vinculadas a Cortex es realmente impresionante. ¿De dónde surge esta vinculación de tantas empresas con un proyecto? Hagamos un poco de historia. ARM es una empresa que surgió fabricando en su momento el equivalente de Apple II para la BBC. Luego de eso se diversificaron. En su momento era Acorn Risk Machines, ARM. A los sajones les gusta mucho jugar con siglas. A su vez ARM es brazo también. Y tomaron un proyecto estudiantil, según cuenta la leyenda, que había diseñado un microcontrolador de arquitectura RISC y lo fueron reelaborando con fines comerciales. Eso dio lugar a las primeras familias de la familia ARM y que en el 2008 dieron lugar a la aparición comercial de la familia Cortex. Previamente, ya la mayor parte de los celulares tenían procesadores de arquitectura Cortex, es decir, primos hermanos mayores de todos los que estamos viendo nosotros. La mayor parte de los routers inalámbricos tenían algún derivado ARM, con lo cual no era una tecnología nueva, sino que era una tecnología que había tenido su crecimiento y su madurez. ARM fue creciendo, fue incorporando otras empresas. Por ejemplo, Keil es una fabricante de simuladores y de herramientas de desarrollo de muy larga data. En el año 2009 fue comprada por ARM, de manera que la principal fuente de información sobre ARM es Keil, ya que ellos son los que han desarrollado a lo largo del tiempo todo el conocimiento sobre la arquitectura. Y si nos ponemos a mirar en este conjunto, vemos que a lo largo del tiempo se han incorporado en el proyecto Cortex una enorme cantidad de empresas, muchas de ellas conocidas. Y se puede dividir en tres grandes grupos los integrantes de esta comunidad. Los fabricantes de silicio, los Silicon Partners, en las cuales encontramos la empresa que a ustedes se les ocurra, desde las más poderosas como por ejemplo Actel, como por ejemplo, bueno, Sanyo, NXP, Freescale, Renesas, Yamaha, Samsung, prácticamente todas las que ustedes se puedan imaginar. Y si pensamos en un teléfono que tiene algún procesador de esos NVIDIA, lo que sea, es en realidad un Cortex al cual le han agregado algo particular, que va a ser la filosofía que vamos a destacar de lo que es la filosofía ARM. Después tenemos soporte para el desarrollo. Acá está, por ejemplo, Keil, están todas las grandes IAR, Wind River para hacer sistemas operativos, todas las grandes empresas fabricantes de software de desarrollo, y después también soporte de diseño, es decir, empresas que dan soporte para el know-how de cómo encarar un diseño. Entonces, toda empresa que uno se imagine, hasta la propia Intel en su momento, porque también cuando salen a comprar, salen con la valijita llena de dólares a comprar empresas, compran empresas que tienen algunos componentes que no deseaban. Por ejemplo, en el caso de Intel, compró una empresa que era la que hacía los procesadores para las primeras Palm, las viejas Palm, la Palm Pilot, que era un ARM. Entonces, dentro le interesaba un tópico en particular, probablemente una tecnología en particular, y le vino de regalo la fabricación de esos procesadores. Al poco tiempo la dejó de lado y se dedicó a no darle de comer a su propia competencia. Pero toda empresa que ustedes conozcan está incorporada dentro del proyecto de ARM.
Las aplicaciones son innumerables. Todo aquel que tenga un teléfono celular tiene altísima probabilidad de tener dentro suyo, dentro del teléfono, un procesador ARM. Solamente aproximadamente el 5% de los teléfonos celulares no utilizan algún derivado de ARM. Hoy en día las tablets en su mayoría tienen adentro algún tipo de ARM. Las más prestigiosas seguro que sí. Algunas versiones hasta con 8 núcleos, pero basadas siempre en la arquitectura ARM. Los routers, electrodomésticos, impresoras, por las razones que habíamos visto en la parte anterior, que es bajo consumo, facilidad de desarrollo, amplio soporte, porque podemos requerir ayuda de cualquiera de esa enorme cantidad de empresas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando hablemos de Cortex? Nos vamos a encontrar con un conjunto de facilidades comunes y algún conjunto de facilidades particulares. Por ejemplo, todos los Cortex tienen temporizadores. Típicamente tienen 3 o 4 temporizadores de 32 bits muy poderosos. Esto quiere significar, cuando digo muy poderosos, que permiten vincular condiciones de un timer con el otro para generar, por ejemplo, flancos. Es decir, yo puedo decir que me genere un flanco después de tantos ciclos, como para repetir, para hacer generar señales repetitivas, o producir eventos únicos cuando se produzca, cuando se llegue a un determinado valor del timer, realizar una acción, o cuando se produce algún evento de alguna señal externa, generar una acción. Es decir, puedo capturar datos de los timers en función de señales externas, disparar acciones. Son timers muy poderosos, en muchos casos innecesariamente poderosos, por lo cual se le agregaron en Cortex 2 timers de moderadas prestaciones para generar, por ejemplo, el SysTick, que es el cronómetro que necesita un sistema operativo en tiempo real, para el cual no necesito un timer súper poderoso como eran los 4 que mencioné anteriormente. Tengo otro timer que lo puedo usar más o menos salvando las distancias, ¿no? Como un 555. Después tengo conversores analógico a digital. Hoy en día todos los Cortex tienen analógico a digital con resolución variable, depende de cada fabricante. Vamos a tener típicamente, la mayoría son de 12 bits, hay algunos de 10 bits y hay algunos de 24 bits. Eso es característico propio de cada diseñador. Las empresas que tienen experiencia en el mundo analógico, como por ejemplo Texas, de cuando compró a Bull Brown hace unos años, o Analog Devices, que tienen experiencia en el tipo de conversores Sigma Delta de 24 bits, le meten adentro un conversor del analógico digital de 24 bits a una velocidad baja, pensado para qué, por ejemplo, para una balanza. Una balanza necesito una buena resolución del orden del gramo en el kilo, pero no necesito una velocidad de mucho más allá de 5 o 10 muestras por segundo. Con esto me recontra alcanza. Entonces todos tienen conversor analógico digital. El microcontrolador que vamos a usar nosotros en la parte práctica es un conversor analógico digital de 12 bits con 400 kilomuestras por segundo, que es una velocidad bastante buena como para hacer audio, para procesar audio con razonable calidad. Algunos microcontroladores tienen conversor digital analógico. Típicamente un conversor digital analógico de 10 bits, los que lo tienen, no todos lo tienen, y ese conversor digital analógico me va a permitir, por ejemplo, generar señales de formas particulares. Es decir, yo puedo generar una señal senoidal si quiero y usarlo como generador de funciones. Variando el periodo de la señal, voy a tener una senoidal guardada. Es decir, guardo un cuarto de ciclo de una señal senoidal
en memoria flash. Y la voy barriendo en forma creciente o decreciente, multiplicándola por 1 o por menos 1 como para hacer una señal sumarial completa. Y la voy barriendo leyendo los valores de la memoria flash en forma automática. Es decir, yo puedo programar de que me pase los datos en forma automática de la memoria flash al conversor digital analógico sin intervención del procesador. Para entender esto van a tener que esperar un poco. Pero tengo acceso directo a memoria programable y manejable de qué cosa con qué cosa puedo llegar a interconectar entre sí. Entonces, digital analógico, de propósito general, nada del otro mundo, pero me permite resolver problemas. Comunicación serie a patadas. La que se les ocurra, del color que quieran. Aquí no hay ningún tipo de restricción. Dijeron, a ver, ¿qué es la comunicación serie más común que tenemos? La de la PC. ¿Qué periférico tiene la PC? El 16550. Bueno, le metemos 4 16550. Que se programan exactamente como el 16550. Que tienen los mismos registros con los mismos nombres. Con el DLAB que tenía el 16550, con toda la misma historia. No en todos los casos, en esos 4 canales series están presentes todas las señales. Hay uno seguro que tiene las señales de control de módem. Puede haber otro, de acuerdo con el fabricante, que sirva, por ejemplo, para control infrarrojo. Puede haber otro que sirva para comunicación interprocesadores. Es decir, pero hay 4 canales serie disponibles para el usuario, programables. Después tenemos también comunicación y cuadrado C, SPI, lazo de enganche de fase. ¿Para qué querrá un lazo de enganche de fase? Para aplicación de comunicación. ¿Cómo? Para aplicación de comunicación. No, para aumentar la frecuencia. ¿De quién? Para energía. De los periféricos. Ahorrar energía. También ahorrar energía. Vamos a hacer un poquito de hincapié enseguida de por qué el lazo de enganche de fase, pero la idea es que debemos recordar que la potencia disipada en la familia CMOS es directamente proporcional con la frecuencia de trabajo. Si yo tengo, por ejemplo, una estación de adquisición de datos meteorológicos en el medio de la cordillera y tengo que transmitir datos cada 15 minutos, ¿cuánto tiempo tardaré en adquirir y transmitir los datos meteorológicos? Digamos, 15 segundos. ¿Tiene sentido que los 14 minutos restantes y 45 segundos esté trabajando a máxima frecuencia? No. Fundamentalmente en ese caso porque voy a tener alimentación por baterías, por paneles solares y toda esa historia. Entonces me conviene que economice energía bajando la frecuencia de trabajo. Para eso tengo un PLL. Vamos a retomarlo en la próxima imagen. Reloj de tiempo real. Para poder llevar hora, fecha, en el caso de que se corte la energía, colocándole externamente para alimentar esa parte exclusivamente y unos 20 bytes que tengo una RAM CMOS especial asociada para colocarle una batería externa o un supercapacitor, un capacitor de 1 o 2 faradios que los cargo y me mantiene la tensión de alimentación durante semanas. Y esos 20 bytes son muy piolas. Por ejemplo, para guardar identificación de si este equipo ya fue inicializado en algún momento o es la primera vez que se le inicializa. Yo voy y leo, si lo que me aparece en esos 20 bytes no es coherente, significa que este equipo nunca fue inicializado en forma general. Si lo inicializo, escribo una secuencia, un texto, que será cuarta escuela, sistemas embebidos. La próxima vez que reinicie voy y me fijo, ¿está ese texto? Si está ese texto significa que ya fue inicializado. Y puedo guardar fecha, hora y todas esas cosas. Una aplicación, entre paréntesis, que muy interesante, fue hace muchos años
trabajamos en hacer un proyecto para una empresa que leía cheques. Si vieron, los cheques tienen un código de barras que se identifica el emisor y el monto. Habíamos hecho un desarrollo para mejorar la velocidad de lectura de esos cheques, porque era un cuello de botella en aquella época en los bancos. Y había un empleado infiel en la empresa que nos había encargado el trabajo que iba y hacía mantenimiento por su cuenta a espaldas del dueño de la empresa. Entonces lo que hicimos fue, tenía una RAM CMOS con backup de batería, grabar un texto a mano en esa RAM, de manera que cuando se iniciara, por ejemplo, cambiándole el microcontrolador, se cambiara, se copiara y se copiara, el empleado desleal no conocía la historia de lo que se había guardado a mano en RAM. En el caso que se colocaba la nueva versión del firmware y no se detectara esa clave en RAM, el equipo quedaba totalmente inutilizado. Empezaba a sonar una chicharra terrible que tenía y empezaba a largar el papel sin parar en la impresora que tenía. Es decir, yo en su momento lo cobramos muy bien ese trabajo, pero hubiera pagado por ver la cara del tipo que cambiaba la memoria. Bueno, se puede utilizar esa RAM CMOS para ese tipo de cosas, con el respaldo de batería. Tiene Watchdog. A diferencia del Watchdog tradicional de los micros de 8 bits, que lo que hacían esos Watchdog era... El Watchdog es un monoestable, el que está en su estado cuasi estable, y periódicamente se le manda un pulso para mantenerlo en su estado cuasi estable. Si por alguna razón no se genera ese pulso, pasa a su estado estable y se resetea el micro. Eso es lo que se hacía hasta ahora. En el caso de Cortex, a diferencia, como ha evolucionado la tecnología y tiene la arquitectura y tiene dos niveles de prioridad de privilegios, lo que se hace es generar una excepción para avisarle a alguien que tiene mucho más poder que una simple aplicación y decirle, esta tarea, por eso se activó el Watchdog, esta tarea está frenada, está inactiva. Entonces, esa otra entidad que tiene más privilegios tratará de destrabarlo y si no, reiniciará esa actividad, pero no se pierde todo lo hecho hasta ahora. Es decir, no se cuelga el sistema, se cuelga una tarea. Una tarea sería algo así como una función. Entonces, tiene Watchdog, el uso es distinto, es mucho más inteligente y menos drástico que el Watchdog de los micros anteriores. Modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso está presente en 6 canales single-ended o bien 3 canales diferenciales. Single-ended significa referido a tierra. O 6 canales diferenciales. ¿Para qué? ¿Para qué puedo hacer trifásica? Control, pero para que si tengo, no puedo controlar la velocidad en continua, usando motores de continua. Sí. En alterna también. Pero ¿qué ventaja tiene un motor de alterna o un motor de...? Porque fíjense, pensemos en un auto. ¿Vieron que hay algunos automóviles que tienen arriba del techo una especie de portaequipajes? Eso que parece un portaequipajes es un climatizador que funciona en forma eléctrica y no le consume energía directamente al motor, sino que consume energía eléctrica. Con lo cual se logra bajar la temperatura de la cabina del auto en algunos grados, en 5 o 6 grados. Digamos, no es refrigeración como con aire acondicionado, pero consume mucho menos energía. Históricamente ahí había un motor de continua, es decir, lo que se ve arriba del techo es una serpentina de agua con una turbina que actúa para mover el aire
normalmente se usaban motores de continuo. A ver, ¿qué problemas tienen los motores de continuo? Escobillas. Está en un lugar bastante hostil, que está sujeto a temperatura, vibración, polvo, agua, masa. El tamaño, para relación tamaño-potencia Digamos, tiene imanes. Los imanes son hierro. El hierro es masa. Son pesados frente a un equivalente de alterna. Con lo cual, paulatinamente se han ido reemplazando por motores de alterna, que son motores trifásicos de 12 volts, no son difíciles de conseguir. Y lo que logro es disminuir el volumen, aumentar la eficiencia. Y con el PWM que tengo acá incorporado, lo que logro es generar la trifásica que necesitan esos motores. Con una ventaja muy importante, porque si no, yo podría decir lo mismo puedo hacer con los temporizadores de allá. El tema es que acá, al cambiar en estos PWM, al cambiar la frecuencia de trabajo, me cambia en los tres canales simultáneamente. No tengo que estar haciendo cálculos ni moviendo registros como en el caso si usar los temporizadores tradicionales. Entonces es muy importante el uso que se le puede dar a PWM para montones de cosas, ¿no? Hasta para generar señales de continua integrables por después del PWM. Conectividad de redes muy importante. Esto es opcional, no todos lo tienen. USB. Puedo llegar a tener, en nuestro caso en particular, en el micro. Entonces, gracias. En el micro que vamos a usar nosotros, puede trabajar como USB device, no hay ninguna novedad, ya es algo bastante histórico, pero también puede trabajar como USB host o como on the go, programable. Ahora, la pregunta es, ¿yo voy a usar con un micro, lo voy a usar como host? ¿Conocen la diferencia USB host y device? Device es el dispositivo, el mouse por ejemplo, host es la PC que actúa como controlador de USB. La arquitectura de USB es absolutamente piramidal y jerárquica. Puede haber un solo host y sí puede haber un montón de devices conectados, pero un solo host. Un micro como host. Si yo voy a conectar un pendrive, lo tengo que usar como host. Ahora, estos televisores, ¿se encienden instantáneamente? Así, supóngase que lo estoy usando como televisor, no como monitor. Tarda un cierto tiempo. Sí. Pero si el principio de funcionamiento acá no hay ningún cañón que tenga que calentarse. ¿Por qué? Porque está booteando, es una computadora. Piense que tiene USB, que tiene HDMI, es una computadora. En distintos dispositivos, ¿no? El booteo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un robot, una bebé que tiene el Teach Bank controlador y empieza primero a botear y después carga, en este caso le han puesto el resultado. Me ha llamado mucha atención ese que es verdad. Está booteando. Está todo booteando. Nos gusta o no, está booteando. Tiene comunicaciones a Ethernet, muchos televisores lo tienen. Es decir, es una computadora. ¿Qué tiene adentro? Normalmente tiene un Cortex. Entonces, USB host lo vamos a usar, una aplicación también con la idea de abrirnos el espectro de posibilidades que se pueden hacer. Yo les mencioné antes de las redes de impresoras, cuando hablábamos en el caso de Internet de las Cosas, de tener equipos de impresión muy elaborados. Lo habitual es que estos equipos que se conectan a redes son equipos de alta producción.
También es poco común de que una impresora de chorro de tinta tenga conexión a Ethernet. En esos casos, lo que tienen es esas impresoras de chorro de tinta económicas, una conexión USB. Supongamos un banco que tenga 3 pisos y que tenga, qué sé yo, 500 metros cuadrados por piso. ¿Puedo pensar yo tirar un cable USB de una punta a la otra? No. Entonces lo que sí voy a tener posibilidades es tirar cable de red. Entonces, en el lugar en donde tengo una impresora USB, necesitaré hacer un conversor Ethernet a USB. De manera que me llegue Ethernet, que lo tengo distribuido en todo el edificio, y que la impresora USB se conecte por vía de ese sistema a la red general. Ese USB, ¿qué tiene que ser? ¿Host o device? Host. Entonces, es otro caso en el cual vamos a necesitar un USB host soportado por nuestro microcontrolador, que puede soportar también en particular la conexión Ethernet. Me olvido siempre de que estos absorben toda radiación, los televisores. Me tengo que sacar la costumbre. CAN. CAN es la red que fue creada por Bosch para ser utilizada en los automóviles hace unos cuantos años. Es una red que está pensada para trabajar en ambientes muy hostiles. Un automóvil tiene un rango de variación de temperaturas muy amplio y un automóvil tiene un rango de ruido eléctrico muy importante. Piensen que en el momento del arranque, sobre la batería aparece un pulso de 600 volts. Dije 600 volts. Que la batería actúa como un enorme capacitor, presenta muy baja impedancia y absorbe esos efectos. Esa red demostró también ser muy eficiente para la comunicación industrial, por lo cual tiene, en el caso de Cortex, comunicación CAN 2, que es la segunda versión, orientada a la comunicación de tipo industrial. Habitualmente, el caso de nuestro micro tiene 2 canales de CAN 2.0 pensada para ambientes industriales. ¿Está bien? Y acá están estas siglas que son bastante extrañas. ISP e IAP. A ver, ¿ustedes han escuchado hablar de programadores de microcontroladores 8051? Sí. Se vendían. Venían con un zócalo de fuerza de inserción nula. Sí, se vendían. Sí. ¿Algunos escucharon o han visto programador de Cortex? ¿Por qué? ¿Cómo? Lo traen adentro, por puerto serio. Por 2 razones. La primera es que los Cortex vienen en formato, en el mejor de los casos, TQFP, es decir, formato plano de conectores, de conexión, en los 4 costados. Un zócalo para esos micros costaría alrededor de $500 de fuerza de inserción nula, así que lo hace prohibitivo. Y por otro lado, que es lo más importante, que tienen un algoritmo incorporado de autoprogramación. En el momento en que lo encendemos, hace un autotest, verificando las partes constitutivas del micro, y una vez que terminó eso, va y se fija en el estado de algunas patas, y en esas patas detecta
la existencia de señales que le dicen operar normalmente o bien entrar en el modo de autoprogramación. Cuando entra en el modo de autoprogramación puede, de acuerdo con el fabricante, ir a leer un puerto serie. Y lo que se le envía en ese puerto serie en un formato preestablecido, lo interpreta como que quiere autoprogramarse. El primer byte sabe que tiene que ir, por ejemplo, a la posición de memoria 0. Entonces el primer byte que le llega por el puerto serie lo autoprograma en la posición de memoria 0. El segundo byte en la posición de memoria 1 y así sucesivamente. En algún momento se le dirá lo que viene a continuación va a partir de la posición de memoria 23 F1. Conclusión, el primer byte que venga a partir de ahí irá a la posición de memoria 23 F1 y así sucesivamente. Es decir que se autoprograma. Eso es lo que se llama ISP, In-System Programming. Es decir, programación en el sistema. Con esto logramos evitarnos el programador. Y otra cosa que es muy interesante, a diferencia de lo que pasaba hasta entonces, hasta ahora, que yo tenía que tener tantas versiones de placa como distintos programas yo tuviera. Tenía un programa para, qué sé yo, equipos que trabajaran a 110 volts, otra versión que trabajara a 220 volts, otra versión que trabajara a 50 Hz, 60 Hz. Ahora tengo las placas desprogramadas en el momento en el cual vendo un equipo que trabaja a 110 volts, 60 Hz, saco una placa cualquiera, le enchufo el conector para la programación in System Programming y le descargo el programa para 110 volts, 60 Hz. Y si el día de mañana apareció un bug, simplemente lo tengo que reprogramar. Si estaba en la calle, lo tengo que reprogramar. Me tengo que ir con una PC, un conector, enchufarlo, se supone que dejé habilitado alguna terminal como para conectarlo, lo reprogramo sin ningún tipo de problema. ¿Está claro? IAP significa In Application Programming. In Application Programming es cuando el sistema ya está funcionando que pueda llegar a reprogramarse. Esto es riesgoso, pero tiene su utilidad. Supongamos que diseñé un sistema de seguimiento satelital de camiones. Lo instalé en todos los camiones de la flota de una empresa y con el tiempo se detecta un bug. ¿Qué hacemos? Lo corrijo. ¿Y luego qué hago? Empiezo a llamar a los camiones que vengan a Buenos Aires como para reprogramarlos. Tengo uno en el Amazonas. ¿Cómo hago para reprogramarlo? Entonces, en esos casos, por ejemplo, se utiliza esta función IAP. El camión, ¿cómo transmite su posición? ¿Cómo transmite su posición? GPRS. GPRS es unidireccional o bidireccional. Bidireccional, es decir, que aparte del dispositivo enviarme su posición puede recibir datos. ¿Qué pasa si yo le empiezo a enviar paquetes con la adecuada protección? Protección quiere significar un CRC de esos bien machazos que impida de que pueda llegar a haber algún error en la transferencia y en la recepción. Se pueda llegar a detectar. Le envío un paquete en el cual está en un encabezamiento en qué posición de memoria tiene que ir y todos los datos de CRC como para verificarlo. Entonces, el camión que está en el medio del Amazonas recibe un paquete de datos, lo guarda en una memoria temporaria, hace la comprobación de que esa información es correcta. Si esa información es correcta, la guarda en el lugar que tenía que ir en reemplazo del programa que estaba hasta ese momento y envía al emisor en la otra punta del mundo, le envía un acknowledge diciendo fue reprogramado adecuadamente. Para eso uso IAP, In Application Programming.
Este es el pantallazo de lo que nos vamos a encontrar en la arquitectura Cortex-M. ¿Sí? Retomemos, ¿por qué un PLL? Esta es una configuración de un inversor CMOS. Normalmente, en forma estática, la entrada A va a estar o a 0 o a 1. Si está a 0, está cortado el transistor de canal N de abajo y está conduciendo el transistor de canal P de arriba. Por lo tanto, ¿qué tendré en la salida Q? Un 1. Al revés, si tengo un 1, va a estar conduciendo el transistor de abajo y cortado el de arriba, tendré a la salida un 0. ¿Cuál es el consumo de corriente que hay en estos dos estados que dije? 0. Porque uno de los dos transistores va a estar abierto. Siempre. Y en la computación, cuando pasa de 0 a 1 y de 1 a 0, va a haber un momento en el cual los dos transistores van a estar conduciendo. Un poquitito, pero conduciendo. Pero pensemos que puede haber conectados centenares de inversores. Con lo cual voy a tener pequeños picos de corriente, ya sea en el flanco ascendente como en el flanco descendente. Acá vemos, en el tercer renglón, vemos los picos de corriente en cada uno de los flancos. ¿Y eso en qué se traduce? La potencia disipada. Al aumentar la frecuencia, voy a tener mayor cantidad de picos por unidad de tiempo. Si hago la integral para calcular la corriente eficaz y la potencia disipada, me va a aumentar la potencia disipada. Con lo cual puedo decir que la forma en la cual yo puedo eliminar esos picos puede ser, por ejemplo, colocando estos capacitorcitos de desacople, que se los puede imaginar de dos formas distintas. Una que es la que se encarga de absorber esos picos y la otra es la que presentan un camino de baja impedancia a esos picos, o bien, si ustedes quieren, le proveen esos picos de corriente a los integrados que están adyacentes. Cualquiera de las interpretaciones es válida. Pero lo concreto es que la potencia disipada crece en forma lineal con la frecuencia. Por lo tanto, me va a poder convenir trabajar la frecuencia del PLL de manera de disminuir la potencia. Fíjense que si la frecuencia de trabajo normal es 120 MHz, si yo bajo la frecuencia a 500 kHz, estoy disminuyendo la potencia a un 240avo. Para eso es entonces que tengo el PLL que habíamos mencionado. Sigamos viendo algunos aspectos básicos. Dijimos que se basa en arquitectura RISC, se optimiza el tiempo de ejecución para las instrucciones más frecuentes. Tenemos 16 registros accesibles en todo momento, no en todas las circunstancias, pero sí en todo momento. La arquitectura Slow Store, que habíamos mencionado, que separaba las instrucciones de lectura y escritura de las instrucciones de movimiento de datos, tiene un pipeline. Ops, esto es nuevo. No tenemos todavía idea de qué se trata. La traducción de pipeline sería tubería. Las instrucciones son de tipo fijo, 32 bits o 16 bits. 16 bits es equivalente a trabajar en forma cipeada. En realidad no en forma cipeada, en forma MP3seada. ¿Cuál es la diferencia entre cipeado y MP3seado? Exactamente. Cipeado es manteniendo la información, sin pérdida de información.
MP3eado es perdiendo información, logrando compactar pero a cambio de pérdida de información. Todas las instrucciones son condicionales y esto es revolucionario. Es decir, yo puedo decir sume si la última operación aritmética lógica fue 0. Si no fue 0, no suma. Lo vamos a ver más en detalle. Todas las instrucciones, no algunas, todas las instrucciones, no solamente los saltos. Es una máquina de 3 direcciones que ya hemos mencionado, con varios modos de operación. Las operaciones aritméticas y lógicas son entre registros. No existe la posibilidad de hacer operaciones aritméticas o operaciones lógicas contra memoria. Tengo que cargar previamente el contenido de la posición de memoria en un registro para realizar la operación que se me ocurra. Seguimos. Todas las familias, desde el Cortex M0 más baratito que hay, que cuesta 50 centavos de dólar, hasta el Cortex A15 con 8 núcleos que usamos en el Samsung S6, utilizan, en el Galaxy S6, usan el mismo repertorio de instrucciones. Buscando no tener instrucciones especializadas. Es decir, no una instrucción que me habilite la interrupción de la patita 5 del puerto 3. No. Será siempre una instrucción que la utilizaré de acuerdo con el contexto para lograr que se me habilite la patita 5 del puerto 3. Se buscó históricamente homogeneizar el diseño. Bien, aclaremos. CMSIS es una sigla que Cortex creó para indicar compatibilidad entre distintos fabricantes. ¿Cuál fue la idea? La idea fue que si yo respetaba, yo fabricante de chips, respetaba estas normas, hacía una rutina que la podía usar alguien que estuviera haciendo un desarrollo con Texas y otro que estuviera haciendo un desarrollo con NXP. Esa fue la idea de ARM, porque a ellos les conviene. Total, cobran el royalty, se lo pague Freescale, Atmel o Mongo. La cosa va variando. ¿Quiénes de ustedes hicieron el curso de FPGA? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con FPGA? ¿Altera o Xilinx? Xilinx. No, bueno. Pregunto, si uno baja el micro de Xilinx que está en el repositorio, ¿lo puede incorporar en su FPGA? Si lo descargo y lo incorporo. ¿Cualquier marca de FPGA? No. ¿Cuál? Xilinx. Fíjense, no nos regalan el trabajo que les llevó diseñar ese micro gratis. Me lo permiten bajar, pero ya quedé totalmente entregado al fabricante de esa versión que estaba en el repositorio. Y acá ahora están haciendo lo mismo. Después del primer arranque que fue CMSIS, la tendencia es que cada fabricante haga su propia biblioteca de funciones primitivas. Es lo que vamos a ver nosotros en la práctica, que se llama LPC Open. Entonces, CMSIS fue el esposo original de ARM, en el cual la idea era muy buena. Era, vos vas a hacer un micro con un conversor analógico digital de 12 bits, por aproximaciones sucesivas, bárbaro. Vos vas a hacer un micro que tenga un conversor analógico digital de tipo de 32 bits tipo sigma delta, de 24 bits tipo sigma delta, bueno, bárbaro. Los dos van a tener funciones que sean, por ejemplo, start AD, que sean read AD. ¿Cómo las implementan? El problema de cada uno de ustedes.
La idea era muy buena. Me permitía a mí migrar muy fácilmente de micro a micro. Bueno, esa tendencia ha ido desapareciendo y ahora estamos en la misma situación que Xilinx y Altera. El LPC Open es poco migrable. Si lo pensamos fríamente, las arquitecturas han demostrado no ser totalmente migrables porque cada fabricante implementa sus puertos de entrada-salida, algo fundamental. Todos los micros tienen puertos de entrada-salida, de manera como se les antojaba. Entonces hubo fabricantes que se les ocurrió hacer micros que tuvieran puertos de entrada-salida de 8 bits y otros, la mayoría, que tuvieran puertos de entrada-salida de 32 bits. Pero esa tendencia de homogeneidad está desapareciendo. Entonces todo parece indicar que en un futuro inmediato vamos a decidir hacer un diseño con un micro de un fabricante y vamos a dificultarnos mucho el pasaje a otro fabricante. Entonces la idea es que la programación sea lo más sencilla posible para el programador, para lo cual me tiene que dar cierto tipo de facilidades, ciertas herramientas. En este caso el LPC Open me va a dar a mí primitivas que me permitan manejar los periféricos más importantes. Si yo quiero manejar algún periférico muy específico, voy a necesitar utilizar herramientas dadas por otro tipo. Por ejemplo, en el caso de puerto de entrada-salida, bueno, puerto de entrada-salida digital me lo da NXP directamente. Puertos de comunicación Ethernet, ya eso es más complicado. Entonces tendré que utilizar algún simulador o alguna herramienta, como el LWIP, que es una herramienta estándar de acceso libre y que me dan la posibilidad de incorporarla en mi proyecto. Los registros serán de 32 bits, 16 más 1. Fíjense, no estoy diciendo 17, estoy diciendo 16 más 1. ¿Por qué? ¿Alguno tiene experiencia en Motorola? No. Hay un registro stack pointer que tiene doble funcionamiento. Por eso es el 16 más 1, que es ese stack pointer que puede ser tomado de una u otra manera. Los registros 0 a 7 van a estar disponibles en todo momento. No tenemos la más pálida idea que quiere significar esto. Créanlo por ahora, les juro que es así. En el caso de ARM 7 y Cortex M0 es von Neumann y Harvard modificado para Cortex. ¿Qué significa Harvard modificado? Significa lo siguiente. Harvard, ¿qué era? Recordemos. Dos memorias distintas. ¿Sí? Y en el dibujito que nosotros presentamos decía posición de memoria 0 de datos y posición de memoria 0 de programa. Lo que hace ARM a través de su Cortex, es decir, yo tengo un mapa de memoria único en el cual voy a arrancar desde la posición de memoria 0 hasta la posición de memoria un montón de Fs, 8 Fs. Y dice lo siguiente, miren, a mí me resulta más fácil trabajar así que trabajar con dos mapas con posición de memoria 0. Entonces, digamos, en la zona esta de acá abajo, yo voy a poner memoria flash, es decir, memoria de código, con sus propios bases. Y en la zona esta, acá voy a tener, por ejemplo, RAM, con sus propios bases. De manera que voy a respetar la idea de bases propios para datos y para código que tenía en la arquitectura Harvard. Pero voy a tener unificado el mapa de memoria. Por eso se lo llama arquitectura Harvard modificada. Es decir, no es nada fuera de lo común, sino que simplemente estamos distribuyendo más apropiadamente para facilitar la implementación de la arquitectura esa distribución. Piensen ustedes que tenemos un espacio de memoria de 4 GB. Es decir, no nos afecta en lo más mínimo
dedicarle, por ejemplo, un espacio de medio giga a flash, reservado para flash, y medio giga reservado para RAM. Que la tecnología no me permite usar ni la milésima parte hoy en día. O poco más de la milésima parte. Pero está reservado para esas especializaciones. Vamos a hablar de las familias, subfamilias y componentes. En el caso de NXP tenemos ARM 7, que es la historia, ARM 9, que es la historia pero todavía sigue teniendo vigencia. ARM 7 ha ido desapareciendo paulatinamente. Cortex M0, que son microcontroladores pensados para reemplazar a los de 8 bits. Son micros de muy bajo costo, muy bajas prestaciones, pero de uso masivo. Estamos hablando de micros que en el mercado local cuestan 50 centavos de dólar en el país. Es decir, son micros que pueden estar costando en pequeñas cantidades alrededor de 35 centavos de dólar en el mercado internacional. A ese precio no se justifica poner TTL. De esa forma, en un levantavidrios de un automóvil, me conviene colocar un Cortex M0 que me mida la corriente del motor. Cuando el motor llegó al tope superior, se encuentra con una limitación mecánica, aumenta la corriente. Detecto eso y corto la energización automáticamente, análogamente cuando llega al extremo inferior. O sea, habría que probar con la cabeza de la suegra a ver si es efectiva ese corto de energía en todos los casos. Por las dudas, afilen el vidrio. Acercarse a la fuerza, Claro. Mándale más corriente. Hay que cortocircuitar las patillas, ponerle pull-up al micro, ponerle un pull-up machazo. Bueno, Cortex M3, que son micros de propósito general, que son los que vamos a usar nosotros, y Cortex M4, que es la nueva generación. Cortex M4 incorpora a un Cortex M3 facilidades de procesamiento digital de señales. Y hay una versión que incorpora procesamiento digital de señales con opciones de punto flotante. Al mismo precio prácticamente, digamos, no hay diferencias significativas. La CIA y la EDUCIA utilizan Cortex M4. En particular usan un Cortex M4 muy especial y muy interesante que tiene, se lo llama doble núcleo asimétrico. Asymmetrical Dual Core. Tiene adentro un Cortex M4 y un Cortex M0. El Cortex M4 está pensado como procesador digital de señales. El Cortex M0 es como el ballet. Ese es mi sueño, tener un ballet. Que diga, señor, esta es la ropa indicada para el día de hoy. Ese Cortex M0 se encargará de las funciones de entrada-salida, se encargará de preparar esas funciones de entrada-salida para, a través de una memoria compartida, transferir información entre el Cortex M0 y el Cortex M4. Esto es lo que está en este momento proveyendo NXP. NXP y Freescale, digo bien, fíjense que son a vuelta de vida. NXP es la heredera de Philips. Freescale es la heredera de Motorola, que han sido a lo largo de la vida competidores acérrimos. Hoy en día los dos dependen del mismo consorcio de inversiones. No se sabe exactamente eso, cómo en el futuro va a afectar a los productos de ambas empresas, pero bueno, esa es la realidad. Bueno, esto es lo que tienen que aprenderse de memoria para mañana. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Acá está, primero la columna de la izquierda tenemos la designación
del microcontrolador. Entonces arrancamos de ARM7 TDMI hasta Cortex A8. Acá tenemos la versión de la arquitectura. No nos confundamos con que la versión actual para Cortex M3 es la arquitectura versión 7 con ARM7. La versión 7 es la que incorpora la unidad de protección de memoria, Memory Protection Unit, y que incorpora, por ejemplo, para el caso de Cortex M4, funciones de DSP también. Pero siempre es, por ejemplo, todo esto sobre la arquitectura 7. A lo largo del tiempo se avanzó desde la arquitectura más básica comercial, que fue la versión 4, pasando por la versión de ARM9, que es esta que vemos acá, que incorporó elementos de ARM versión 4, y se creó una nueva versión en la cual se incorporaron funciones de DSP de aquel momento, estamos hablando de hace 7-8 años, ARM10, que tiene MMU, otra sigla más. ¿Cuál será la diferencia entre MPU y MMU? Management. MPU es Memory Protection Unit. ¿Para qué? Para que mi tarea no sea sobrescrita por otra tarea, o por los datos de mi tarea que no sean sobrescritos por los datos de otra tarea. Eso es Memory Protection Unit. Cuando alguien quiere mandarse una macana de ese calibre, saca un martillo y me avisa y suena una chicharra gigantesca diciendo alguien está queriendo hacer este macanón. Memory Management Unit está dado para el caso en el cual yo quiera, por ejemplo, hacer traslación de direcciones. Cuando uno en una PC quiere escribir en la posición de memoria 0, ¿está seguro que está escribiendo en la posición de memoria 0? No. ¿Por qué? Porque internamente hay una tabla de conversión que lo que hace es que cuando quiero escribir en la posición de memoria 0, en una de esas no me pudo asignar físicamente la posición de memoria 0 porque estaba ocupada. Con lo cual hace una traslación y escribe en la posición de memoria 5F32A4. Para mí es totalmente transparente. Hay una traslación a nivel de hardware y que acá se incorpora también en los ARM10 y ARM11. Esos micros fueron utilizados para cierto tipo de aplicaciones de procesamiento de datos de video, por ejemplo. Y lo que aparece ahí sobre la derecha que dice Yacel quiere significar, es una extensión que se utiliza para la interpretación de applets de Java. Es decir, que yo tengo la posibilidad de interpretar Java directamente en el microcontrolador. Son unos pocos micros los que tienen esa posibilidad por el tema de su uso, no es demasiado frecuente. Entonces, esto es la evolución. Estamos actualmente migrando hacia la versión 8 de la arquitectura. Acá lo tenemos descrito en de otra manera, a través de este gráfico. Arrancamos a la izquierda con el ARM7, fíjense que ahí aparece en el tercer renglón Intel, a través de su Strong ARM, que es el microcontrolador que heredó de una compañía que compró. La arquitectura 5, en su versión, son los ARM9, y la versión 6, los ARM11. Y hoy en día, fíjense, de vuelta, con el juego de siglas que tanto les gusta, tenemos Cortex A, Cortex R y Cortex M. Si unimos las tres letras, ¿qué nos da? ARM. Qué divertido. ¿Qué son cada uno de ellos? Vamos a ver. Cortex A se utilizan para teléfonos celulares, para tablets, para servidores. ¿Para servidores? Sí, para servidores. Entonces se hacen arreglos de múltiples ARM
que en todo su conjunto, si lo pensamos fríamente, y aquel que trabaje en informática no me tire nada, un servidor es una pavada. Un servidor es algo que recibe un paquete de datos, lo desmenuza y lo transfiere. Qué fácil que es hacerlo, ¿no? Pero lo concreto es que los servidores hechos sobre Cortex A consumen mucho menos que los hechos sobre un Intel Xeon o cosa por el estilo. El Intel Xeon está pensado para otra cosa. Trabajan a muy alta velocidad, pero no, y para procesamiento de imágenes, pero su objetivo no es estar en un servidor, en el cual, con las limitaciones del caso, el procesamiento es bastante sencillo. Entonces, un Cortex gasta muchísimo menos energía en un servidor que un Intel. Entonces, Cortex A, múltiples núcleos para procesamiento importante, teléfonos celulares, en sus distintas versiones. Cuando nos aparece una sigla tipo Snapdragon o cosa por el estilo, están queriendo decir de forma personalizada, es un Cortex A8 o A15 particularizado por nosotros para que haga unas cosas que nos interesan. Los Cortex R son los que trabajan en tiempo real. Como por ejemplo, puede ser una cámara fotográfica. Si la cámara fotográfica, yo no tengo la posibilidad de decirle disparo ahora y que me actúe unos milisegundos después. Porque lo que yo quería fotografiar es capturar la imagen en este momento. En un disco rígido, también me interesa el tema de trabajar en tiempo real, fundamentalmente porque si yo estoy efectuando la lectura de un sector, si se me pasa el momento en el cual está el sector disponible en la cabeza, tengo que esperar toda una vuelta y pierdo mucho tiempo. Entonces me interesa trabajar en tiempo real. Tiempo real no significa tiempo cero. Tiempo cero no existe, la instantaneidad no existe. Significa trabajar en un tiempo acotado, máximo y mínimo. Un muy buen ejemplo para este tipo de aplicaciones es el airbag del automóvil. El airbag del automóvil tiene que actuarse en 50 milisegundos. Si se actúa en menos tiempo, el infortunado que colisiona se encuentra con una piedra. Si el airbag está totalmente inflado, es una piedra. La idea del airbag es no frenarlo, sino no solamente frenarlo, sino tirarlo para atrás. Así que en el momento en el cual el accidentado impacta con el airbag todavía no se terminó de inflar. Porque si se terminó de inflar es un globo recontrainflado, bien duro, es una piña. Y si tarda demasiado tiempo en actuar, el desafortunado sale por el parabrisas. Ahí se requiere entonces trabajar en una ventana, 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos. En el caso de Cortex M, es propósito general, lo que se pueda. Es lo que estamos diciendo ahora. Entonces, Cortex A, sistemas operativos polentudos, Cortex R, sistemas operativos embebidos. En tiempo real y aplicaciones de propósito general. E inclusive hay algunos Cortex M3 que tienen un FPGA. ¿Cómo? Son como híbridos. Son, en realidad, el Cortex y el red. y en esa FPGA tengo también parte analógica. Por ejemplo, amplificadores operacionales de ganancia variable. Piso. No, eso lo que yo conozco son los de Actel. Tiene una familia que se llama Cold Fusion, fusión en frío, que mezcla un Cortex M3 con una FPGA bastante piola. ¿Por qué? Siempre la pregunta es el por qué. Si ustedes tienen que resolver un problema en muy poco tiempo, ¿qué van a usar? ¿Hardware o software? Hardware. Si yo necesito entonces preprocesar
una señal para generar una interrupción. Por ejemplo, que la patita A esté en el estado alto, y la patita B esté en el estado bajo, la patita C en el estado alto y la D en el estado bajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por programa ir preguntando el estado de cada patita? ¿O meto una compuerta ahí que me vincule las funciones? Para eso usa la parte de simplicidad. Esto también es un poco la evolución. Lo que estamos diciendo, ahí aparece Cortex M4, en el que mezcla el concepto de microcontrolador con el concepto de DSP tradicional. Los ARM9, fíjense que estamos llevando complejidad sobre abscisas. ARM9 sigue siendo todavía en este momento las aplicaciones, el procesador de aplicaciones más importantes. Por eso es que trabaja a 170 MHz, una frecuencia bastante importante, y la capacidad de procesamiento es superior a la de los Cortex M4 ahora. Este resume un poco todo lo que estuvimos hablando. Cortex M0 es una mezcla entre micros de 8 bits con micros de 16 bits, más hacia el lado de micro de 8 bits. Cortex M3 tiene, como en su momento dijimos, instrucciones de 32 bits y de instrucciones de 16. Y el Cortex M4 es un micro de 32 bits que tiene también extensiones de DSP. Resueltas por hardware. ¿Preguntas? Sí. El Cortex M0 tiene encapsulado DIP. Hay un montón de opciones. Hay algunos Cortex M0 que son de 8 patas. Algunos otros de 16 patas. Vienen en formato dual inline. Sí. Me pregunto, el M0 más, apareció por ahí, ¿dónde? El M0 más es un M0 que tiene más prestaciones, como por ejemplo tiene unidad de gerenciamiento de memoria. Si el M0, que es el más popular y el más barato, no tiene unidad de gerenciamiento de memoria, con lo cual, unidad de protección de memoria, con lo cual no puedo pensar en hacer un sistema operativo sobre él. En el caso del Cortex M4 que se está usando en la CIA y en la EDUCIA, se puede llegar a usar el Cortex M0 como si fuera una tarea dentro de un sistema operativo del Cortex M4. Para lo cual se usa una zona de memoria compartida en la cual uno escribe y el otro lee, como si tuviera un semáforo que dice escribí algo para vos y el otro lo lee y resetea el semáforo. Bueno, ¿preguntas? ¿Más? Bueno, todo esto va a estar disponible en un rato. Les pido por favor que... Está propio, no sé si es lo mismo que habilitado. Porque habilitó Jorge Babú. Ah, bueno, ok. Por las dos Sí, está bien, está bien. Sí, esa es la idea. Entonces ya entran ustedes directamente a través del campus virtual. Entonces lo nuevo sí lo voy a ir incorporando en la parte práctica. Bueno. ¿Se va a trabajar sobre algún ligue especial? Sí, vamos a usar... Un segundito.